Buenas tardes a todos. Hay una pregunta muy recurrente y que siempre suscita curiosidad entre las personas que ven. Y esa pregunta es, ¿cómo sueña un ciego? ¿Cómo sueña? ¿Sueña en blanco y negro, en color? ¿Cómo es eso? A mí ya me lo han preguntado varias veces. En fin, para empezar os puedo decir que nadie puede soñar con aquello que no ha visualizado, o por lo menos con aquello que no ha sentido. Con lo cual, una persona que nunca ha visto ningún color apenas puede soñar con olores, sonidos, sensaciones y otras expresiones no visuales de un ambiente. En mi caso, yo tuve la gran suerte de haber podido conocer los colores de niño, aunque solo fueron los colores más básicos. En realidad, yo llevo años intentando que alguien me explique cómo es el color fucsia. No hay manera. Bueno, mi contacto con la música empezó a los 8 años en la escuela en donde empecé mis estudios formales. Estamos hablando de los años 70 en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil. Y Brasil por aquel entonces era un país bastante cerrado, pero sin embargo, esta escuela era realmente interesante porque allí, además de la enseñanza típica, también se impartían clases de teoría musical, de piano, de guitarra, de flauta, de trompeta, de acordeón. Era increíble, era muy interesante. Y un día, en un pasillo de la escuela, escuché un sonido. Un sonido. Este sonido nunca había escuchado antes. Y me quedé tan impactado que me quedé detrás de la puerta escuchando. Y cuando acabó la clase, era una aula, una clase de más o menos unas 15 chicas y chicos empezando a solfear las primeras notas. Y cuando acabó la clase fui a hablar con el profesor y le pregunté, ¿esta es una clase de música? Y me dijo, sí. Profesor muy austero. Y le dije, pues me apunto, me voy a apuntar. Este sonido fue el que me llevó a estudiar música. Y en mis primeras clases de teoría musical, de solfeo, empecé a tener la tendencia inconsciente de asociar cada nota musical que escuchaba a alguno de los pocos colores que conocía. De hecho, yo creo que esta es una tendencia que también existe entre muchos músicos que ven, porque muchos años después, haciendo una encuesta, una pequeña encuesta informal así entre colegas, muchos me han referido que también ellos hacen asociaciones entre notas musicales y colores. Ya entre los músicos ciegos totales, que nunca han visto nada, yo creo que también hay algún tipo de asociación, pero esta más bien sería entre una nota musical y su tipo de vibración. Pero quiero dejar claro que esto es solo una suposición por mi parte. En mi caso, yo empecé a asociar la nota Do al color amarillo, el Re al amarillo oscuro, el Mi al azul, el Fa con el rosa, el Sol con el naranja, el La con el blanco y el Si con el azul oscuro. De esta manera, los acordes, que son grupos de notas que se tocan simultáneamente, también empezaron a rebotar en mi cabeza como siendo mezclas de colores. Por ejemplo, un acorde de Do mayor, que se compone de las notas Do, Mi y Sol. Ese acorde en mi cabeza empezó a rebotar como si fuera una mezcla entre el amarillo del Do, el azul del Mi y el naranja del Sol. Y así fui, y al año siguiente, cuando ya tenía 9 años, empecé a tener ganas de estudiar algún instrumento musical. Y el primer por el que me decanté fue el piano. Pero claro, fue un intento que duró muy poco, porque al final de la primera clase me di cuenta de lo obvio, ¿no? El profesor me dio unos ejercicios para practicar
Y yo, claro, no tenía ni un piano en casa, ni podría llevarme el piano de la escuela a casa. Con lo cual, ahí se quedó la cosa. Pero bueno, mi hermano mayor tenía una guitarra. Entonces pensé, bueno, podría intentar con la guitarra. Pero ahí surgió otro problema, y era que mis dedos eran demasiado pequeños para agarrar el mástil. Han crecido un poquito ahora, creo. Entonces, yo empecé a pensar en una manera de conseguir agarrar el mástil con la mano pequeña que tenía, y empecé también instintivamente a asociar las posiciones de los dedos en el mástil con figuras geométricas. Yo nunca he sido muy buen estudiante de matemáticas, pero las figuras siempre me han parecido interesantes. De tal manera que, por ejemplo, este acorde, que es un Do mayor con séptima, que los músicos llamamos CM7, este acorde, al tener esa estructura aquí, de esos tres dedos puestos de manera medio semicircular, me empezó a sugerir un semicírculo. O este otro acorde, que es un Re con séptima, Re7, los músicos llamamos D7. Este acorde está compuesto por una cejilla. La cejilla es cuando tú, con un solo dedo, abarcas todas las cuerdas de la guitarra, o casi todas. Entonces, este acorde tiene esta cejilla y estos dos dedos puestos así. De tal manera que esto me empezó a sugerir una línea recta y un cuadrado grande. Y así seguí con estas asociaciones hasta tal punto que yo más o menos me inventé una manera un poco propia de digitar, de montar los acordes. Y esto es algo que después mis profesores fueron incapaces de corregir ya. No hubo manera. Y me decían, pero este acorde no se monta así. No, yo monto así. Por ejemplo, casi todos los músicos del planeta, o todos, montan ese acorde de Do mayor así, con esos tres dedos. Pues yo lo monto así, con esos tres. O este otro acorde, que es un La mayor, casi todos los músicos del mundo también lo montan así, ¿no? A mí me parece dificilísimo. Yo lo monto así. Y eso fue hasta el día de hoy. Incluso hoy en día, cuando muchos años ya han pasado, hoy en día, cuando tengo que tocar una secuencia muy larga de acordes, ocurre muy a menudo que muchas veces pienso antes en la figura que en el acorde mismo y en su función en la música que estoy tocando. Bueno, está claro que yo tengo que saber qué acorde voy a tocar y qué función tiene. Pero ocurre muy a menudo que pienso antes en la figura. Claro que dura unos milisegundos, ¿no? Pero pienso antes en la figura y después en el acorde. Así que con estas asociaciones, lo que quiero reforzar aquí es el poder de la imaginación a la hora de crear. Crear lo que sea. En el caso de la creación artística, musical, yo creo que la imaginación es tan poderosa que ella debería de sobreponerse siempre al conocimiento técnico. Claro que la música es un idioma, es un lenguaje, y todo aquel que quiera dedicarse a ella de manera profesional tiene, por supuesto, que controlar, que dominar este lenguaje. Pero yo creo que este conocimiento técnico jamás puede anteponerse o jamás debe de servir como barrera para la expresividad o para la creatividad. De tal forma que la imaginación sirve para crear y también para cambiar. Si nos damos cuenta, todos los objetos que tenemos en nuestro mundo físico han existido antes en la imaginación de alguien. Alguien los ha imaginado, luego o esta misma persona o otra los ha diseñado y luego otras personas los han fabricado. Pero cada objeto que tenemos en el mundo ha existido antes en la imaginación de alguien. Así que la imaginación crea y cambia. Mi trayectoria personal también puede ser un pequeño ejemplo de esto. Creo recordar que a los 4 o 5 años yo le decía a mi madre que quería ser músico y que quería tocar en Europa. Es obvio que yo no tenía ni idea de dónde estaba Europa. Pero el hecho es que después de algunas décadas, aquí estoy,
cumpliendo con lo que mi imaginación de niño dictaba en aquel momento. Así que yo creo, y este es mi mensaje final, creo que si uno es capaz de direccionar correctamente la imaginación, cada uno de nosotros puede encontrar dentro de sí mismo las herramientas para cambiar su propia realidad. Muchas gracias. Y para terminar, quiero compartir con vosotros un ejemplo, una canción que es pura imaginación. Todas las canciones lo son, pero esta lo es en especial porque fue una canción que se compuso enteramente sin tener una guitarra delante y dentro de un avión. Nunca me había pasado antes eso. Nunca. Eso fue en el año 2012. Yo volvía de un viaje, una gira muy larga que había hecho por Japón y tenía por delante un vuelo entre Tokio y París. Los que han hecho este viaje saben que es un vuelo larguísimo, de unas 13 horas. Son esos vuelos en que tú te sientas ahí, tomas un vino, luego te sirven la comida o la cena, luego ves una película, luego escuchas música, luego piensas en tu vida, luego piensas en la galaxia, en los planetas, y cuando miras el reloj, te quedan 6 horas para llegar. Más o menos, ¿no? Y en esas estaba yo, y en esas 6 horas que me quedaban, empecé a orientar, a direccionar la imaginación hacia un tema que me venía rondando, una canción que me venía rondando desde hace unos días, y la fui grabando trocito a trocito, muy bajito en el móvil, porque estaban todos dormidos en el avión, y yo grabando ahí, a ver si se van a despertar. Me van a echar del avión. En fin, la fui grabando poco a poco y el hecho es que cuando bajé del avión en París, el tema estaba enteramente terminado. Letra, melodía, arreglo, introducción, todo. Y este es el que quiero compartir con vosotros. Se llama Samba na Terceira. Para iluminar sua vida, para recicatrizar a ferida daquilo que lhe deu só pesar. Veio para descobrir enfim a verdade, bem lá no fundo dessa vontade de entender quem onde está. Na roleta da vida ele apostou e perdeu. As promessas roubadas ninguém lhe devolveu. Mas é assim o jogo, quem ganha pensa que é dono, mas quem renuncia um dia pode ver chegar seu prêmio. Não vale a pena chorar, é só viver o que a vida traz. Tudo que é bom seguirá e todo mal um dia se desfaz. Veio para iluminar sua vida, para recicatrizar a ferida daquilo que lhe deu só pesar. Sabe que tudo que vai tem sua volta, por isso das amarras se solta, pensando ter pra onde voltar. Na roleta da vida ele apostou e perdeu. As promessas roubadas ninguém lhe devolveu.
Mas é assim o jogo, quem ganha pensa que é dono, mas quem renuncia um dia pode ver chegar seu prêmio. Não vale a pena chorar, é só viver o que a vida traz. Tudo que é bom seguirá, e todo mal um dia se desfaz. Não vale a pena chorar, é só viver o que a vida traz. Tudo que é bom seguirá, e tudo mal um dia se desfaz. Muchas gracias. Gracias.